El pastor reformado. Por Richard Baxter. Dedicatoria. A mis muy queridos hermanos, los ministros de Cristo en Bretaña e Irlanda, gracia y paz en Jesucristo les sean multiplicadas. Reverendos hermanos, el asunto de este tratado nos concierne a nosotros y a las iglesias encomendadas a nuestro cuidado de forma tan cercana, que esto me infunde valor para encargarme de ello a pesar de las imperfecciones que pueda cometer al hacerlo, y de ser consciente de mi gran indignidad para ser su monitor. Antes de entrar a mi labor principal, daré los motivos para realizar este trabajo y la libertad de expresión que he empleado en el mismo, que puede no ser del agrado de algunos. Una vez que el Señor hubo levantado a sus ministros en el condado de Worcestershire y algunos lugares próximos a un sentir de su deber en la obra de impartir instrucción privada y catequesis a sus parroquianos, siempre que éstos no rechazaran su ayuda obstinadamente, y después de haber suscrito un acuerdo que contenía las resoluciones para el futuro desempeño de esta labor, juzgaron que no era conveniente comenzar con ella sin antes humillar solemnemente sus almas ante el Señor por el largo tiempo en que habían descuidado un deber tan necesario, y, por tanto, estuvieron de acuerdo en reunirse en Worcester en diciembre de 1655, y unirse en humillación y fervorosa oración a Dios para que su negligencia fuese perdonada, solicitando una ayuda y éxito especiales entre las personas que se habían propuesto a instruir. En ese tiempo, entre otros, desearon que yo predicase, y, cumpliendo con sus deseos, preparé el siguiente discurso, el cual, aunque probó ser más largo de lo que podría impartirse en 1 o 2 sermones, tenía la intención de comenzar en aquella fecha y hablar de aquello que fuese más pertinente para la ocasión, reservando el resto para otro tiempo. Sin embargo, antes de la reunión, debido al auge de mi enfermedad y molestias ordinarias, me vi incapacitado para acudir allí. Así pues, para recompensar esta falta involuntaria, serían las peticiones de varios de los hermanos para publicar las cosas que había preparado, de forma que pudiesen leer aquello que no pudieron oír. Si se eleva la objeción de que no debería haber hablado con tanta aspereza y claridad contra los pecados del ministerio, o que no debería haberlo publicado a la vista del mundo, o, cuanto menos, que debería haberlo hecho de otra forma, y no en los oídos de la gente vulgar, especialmente en un tiempo en el que los cuáqueros y los papistas se están esforzando para que el ministerio sea despreciado y el pueblo está demasiado inclinado a escuchar lo que sugieren, confieso que pensé en que esta objeción sería digna de consideración. Pero no prevaleció hasta el punto de alterar mi resolución, y esto se debe, entre otras, a las siguientes razones. 1. La propuesta era a realizar una humillación solemne, y estuvimos de acuerdo en ello. Este escrito fue preparado con esa intención. Así pues, ¿cómo habríamos de humillarnos sin hacer una clara confesión de nuestro pecado? 2. Principalmente, la confesión se ocupaba de nuestros propios pecados, como podría ofendernos el confesar nuestros propios pecados y aceptar la culpa y vergüenza sobre nosotros mismos, si nuestras conciencias mismas nos habían informado que era eso lo que debíamos hacer? 3. Habiendo preparado esto en la lengua inglesa, no tuve disposición de tiempo para traducirlo al latín. 4. Cuando un pecado es abierto a ojos del mundo, es en vano tratar de esconderlo, tales intentos solo agravarían y aumentarían nuestra vergüenza. 5. La confesión libre es una condición para la completa remisión del pecado, y, cuando el pecado es público, la confesión también debe serlo. Si los ministros de Inglaterra hubieran pecado solamente en latín, lo habría cambiado para amonestarlos en latín, o no les habría dicho nada. Pero si han pecado en inglés, deben escucharlo en inglés. El pecado no perdonado nunca nos deja descansar o prosperar, aunque seamos cuidadosos y hagamos esfuerzos costosos por cubrirlo, nuestro pecado acabará ciertamente encontrándonos, aunque nosotros no lo encontremos a él. La obra de confesión tiene el propósito de dar a conocer nuestro pecado y aceptar libremente la vergüenza sobre nosotros, y si aquel que confiese y abandone sus pecados tendrá misericordia, no es de maravillarse que aquel que los encubre no prosperará. Si somos tan suaves con nosotros mismos, y tanto aborrecemos confesar, Dios será menos suave, y llevará a cabo nuestra confesión por nosotros. O bien forzará nuestras conciencias a confesar, o bien sus juicios proclamarán nuestra iniquidad al mundo. 6. De los que han tomado la obra del ministerio, son demasiados los que obstinadamente siguen en búsqueda del provecho personal, en la negligencia, el orgullo y otros pecados, y se ha vuelto nuestro necesario deber amonestarlos. Si vemos que alguien se reforma sin recibir reprensión, gustosamente podemos desestimar la publicación de sus faltas. Pero cuando las reprensiones mismas se muestran ineficientes y los sujetos se ofenden más por la reprensión que por el pecado, y cuando preferirían que parásemos de reprenderles antes que parar de pecar, creo que es el momento de endurecer el remedio. ¿Por qué más habríamos de hacer? Abandonar a nuestros hermanos como si fueran incurables sería crueldad si existen otros medios que puedan usarse. No debemos aborrecerlos, pero sí reprenderlos claramente y no permitir que el pecado esté sobre ellos.
Consentir los vicios del ministerio es promover la ruina de la Iglesia, porque existe una forma más rápida de corromper y deshacer al pueblo que la depravación de aquellos que han de guiarlo. ¿Y cómo podemos hacer más efectiva una reforma sino esforzándonos por reformar a los líderes de la Iglesia? Por mi parte, he hecho como me gustaría que hiciesen conmigo, y esto es por la seguridad de la Iglesia y en el tierno amor por los hermanos, a quienes me aventuro a reprender, no para que se vuelvan aborrecibles o se disgusten, sino para sanar los males que los harían serlo, de modo que ningún enemigo encuentre que esto es ocasión de reproche entre nosotros. Pero, en especial, ya que nuestros fieles esfuerzos son tan necesarios para la buena marcha de la Iglesia y la salvación de las almas, no sería amoroso con ninguna de ambas cosas el ser negligentes, o ser cómplices silenciosos de la negligencia de otros. Si miles de ustedes se encontrasen en un barco que tiene fugas de agua, y aquellos que deberían echar el agua fuera o tapar las fugas estuviesen ociosos o dormidos, o incluso ocupados en sus propias labores para angustia de todos, ¿no les despertarían para cumplir con su trabajo y clamarían a ellos para que se pusieran manos a la obra como si les fuese la vida en ello? Y si empleasen algo de aspereza e importunidad con los perezosos, ¿creerían ustedes que un hombre que se enfadase y los acusase de orgullo, motivos ocultos, falta de modales o de hablar con poca delicadeza a un colega, está en su sano juicio? ¿O si éste les dijese que lo afrentan y disminuyen su reputación? Más bien dirían algo como esto: ese trabajo ha de realizarse o todos estaremos muertos, el barco se está hundiendo, ¿y me hablas de reputación? ¿O es que prefieres arriesgar tu vida y la nuestra antes de escuchar hablar de tu pereza? Este es nuestro caso, hermanos. La obra de Dios ha de realizarse. No debemos guardar silencio mientras las personas se apresuran a la perdición y la Iglesia es llevada a un mayor peligro y confusión. No debemos dejar de hacerlo por temor a parecer demasiado incivilizados, de pocos modales, o a no agradar a sus almas impacientes. Si fueran tan impacientes con sus pecados como lo son con las reprensiones, no nos escucharían hablar, estaríamos de acuerdo. Sin embargo, ni Dios ni los hombres buenos les dejarán estar tranquilos en tales pecados. Si hubieran tomado otra vocación, y solo pecaran para ustedes mismos y pereciesen solos, no tendríamos tanta necesidad de molestarles como ahora tenemos, pero si entran al oficio del ministerio, que es para la necesaria preservación de todos nosotros, de tal manera que abandonarles solos a sus pecados suponga abandonar a la Iglesia a la pérdida y al peligro, no nos culpen si les hablamos de manera más libre de lo que les gustaría que lo hiciéramos. Si sus cuerpos estuvieran enfermos y despreciasen el remedio, o si fuera su propia casa la que estuviese en llamas y ustedes estuvieran cantando o discutiendo en las calles, yo podría soportarlo y dejarles solos. Y sin embargo, por caridad, no lo haría fácilmente. Sin embargo, si ustedes son los médicos de un hospital o de una ciudad que está toda ella infectada por una plaga, o son los encargados de apagar todos los fuegos que puedan prenderse en la ciudad, no se puede permitir su negligencia por mucho que esto les desagrade. Tómenlo como quieran, pero debemos decírselo, y si eso no sirve, les ha de ser dicho de forma más clara. Aun si eso no sirve tampoco, si finalmente son rechazados además de reprendidos, pueden agradecérselo a ustedes mismos. Digo esto solamente a los que son culpables. Así pues, les he proporcionado las razones que me forzaron a publicar en inglés ya no tanto de los pecados del ministerio como he hecho en este tratado. Y supongo que cuanto más penitente y humilde sea cualquiera, y cuanto más desee la verdadera reforma de la Iglesia, con más facilidad y plenitud aprobará estas confesiones y reprensiones. Pero encuentro que será imposible evitar ofender a aquellos que son al mismo tiempo culpables e impenitentes, ya que no hay otra forma de evitar eso que no sea nuestro silencio o su paciencia. El silencio es imposible a causa de los mandamientos de Dios, y la paciencia no brotará de su culpabilidad e impenitencia. No obstante, los que hablan claro siempre serán aprobados al final, y está cerca el tiempo en el que ustedes confesarán que ellos fueron sus mejores amigos. Sin embargo, mi ocupación principal aún queda atrás. Ahora, hermanos, he de tener la osadía de convertirme en su mentor en lo que respecta a estos deberes necesarios de los que hablo en el discurso que tienen entre manos. Si alguno de ustedes me acusa de arrogancia o inmodestia por este intento, como si aquí les hubiese acusado de negligencia o me hubiese juzgado a mí mismo como suficiente para amonestarles, anhelo que interpreten con amor mi audacia, asegurándoles que no estoy obedeciendo en esto el consejo de mi carne, sino que esto me desagrada tanto como a algunos de ustedes, y preferiría tener el sosiego y paz del silencio si esto fuera compatible con mi deber y el bien de la Iglesia. Es la simple necesidad de las almas humanas, y mi deseo por su salvación y la prosperidad de la Iglesia, lo que me fuerza a esta arrogancia y falta de modestia, si es que ha de llamarse así. Porque, ¿quién que tenga lengua puede guardar silencio cuando es por la honra de Dios, la prosperidad de su Iglesia y la eterna felicidad de tantas almas?
El primer y principal punto que tengo que proponerles es este: si acaso no es el incuestionable deber de la generalidad de los ministros de estas tres naciones, el dedicarse a la obra de discipular e instruir individualmente a aquellos que están encomendados a su cuidado, ¿a quién ha de persuadirse para que lo haga? No tengo necesidad de probarlo en esta introducción, ya que lo he hecho de forma suficiente en el discurso siguiente. ¿Pueden concebir que la santa sabiduría contradijese esto? Lo contradeciría el celo por Dios, el deleite en su servicio o el amor por las almas humanas. 1. Que se ha de enseñar a las personas los principios de la fe y los asuntos de mayor necesidad para la salvación, es algo que para nosotros está más allá de toda duda. 2. Que se les ha de enseñar de la manera más ventajosa y edificante, es algo en lo que espero que estemos todos de acuerdo. 3. Que la conversación, examen e instrucción personal tienen muchas ventajas excelentes para hacerles bien, es algo que tampoco tiene discusión. 4. Que la instrucción personal es algo que se nos recomienda en las Escrituras y que es practicado por los siervos de Cristo y aprobado por los piadosos de todas las épocas, es, al menos por lo que he podido hallar, algo sin contradicción. 5. Está más allá de toda duda que debemos llevar a cabo este gran deber en todas las personas o en tantas como podamos, porque nuestro amor y cuidado por sus almas debe extenderse a todos. Si existen 500 o 1000 personas ignorantes en su parroquia o congregación, el hablar solamente a algunos de vez en cuando es un pobre desempeño de su deber, como lo es dejarlos descansar en su ignorancia solos, si pueden permitirse el ayudarles. 6. No es menos cierto que un trabajo de tal magnitud como lo es este consumirá una considerable parte de su tiempo. Por último, es igualmente cierto que todos los deberes han de ser atendidos en orden, tanto como se pueda, y que por tanto deben tener sus tiempos asignados. Y si nos ponemos de acuerdo en la práctica conforme a estas verdades comúnmente reconocidas, no tenemos necesidad de posponer el trabajo por ninguna circunstancia dudosa. Ahora, en nombre de Cristo y por el bien de su Iglesia y las almas inmortales de los hombres, ruego a todos los fieles ministros del Señor que se dediquen de forma efectiva a esta obra. Convínense para realizarla de forma unánime, para que así se procure la sumisión de su gente más fácilmente. Debo confesar que, por experiencia, creo que este es el trabajo por el cual, por de la gracia de Dios, que obra a través de los medios, se debe hacer la reforma. Es la obra que ha de expulsar nuestra común y prevalente ignorancia, el trabajo que ha de inclinar el tosudo corazón de los pecadores, el que debe contestar sus vanas objeciones y eliminar sus prejuicios, el que ha de reconciliar sus corazones con el de sus fieles ministros y ayudar al éxito de la predicación pública. Es el trabajo que ha de convertir la verdadera piedad en algo más común de lo que lo ha sido hasta ahora. Creo que nunca habíamos tomado el mejor camino para demoler el reino de las tinieblas hasta ahora. Me maravillo de mí mismo, de cómo me mantuve alejado por tanto tiempo de un deber tan claro y excelente. Pero lo que sucedió conmigo supongo que sucede también con otros. Hace mucho que estaba convencido de ello, pero mis reparos por las dificultades eran demasiado grandes y mi comprensión del deber demasiado pequeña, y así fui durante largo tiempo impedido de llevarlo a cabo. Imaginaba que la gente iba a despreciarlo, y que solo unos pocos que tuviesen menos necesidad del mismo se someterían a ello. También pensaba que mis fuerzas no me permitirían acabarlo, al tener tantas cargas sobre mí. De este modo lo retrasé durante mucho tiempo, y ruego al Señor de la misericordia que me perdone. Sin embargo, al probarlo, encuentro que las dificultades son casi inexistentes, salvo solo por la extraordinaria debilidad de mi cuerpo, en comparación con lo que había imaginado, y he encontrado que los beneficios y consuelos del trabajo de instrucción personal son tantos que no desearía haberlo desestimado ni por todas las riquezas del mundo. Pasamos los lunes y los martes, desde la mañana hasta casi la noche, en esta obra. Tomamos unas 15 o 16 familias por semana, a fin de terminar con toda la parroquia, en la cual existen más de 800 familias, en un año. Y todavía no puedo decir que haya existido una familia que haya rehusado acudir a mí, habiéndose excusado solamente unas pocas personas que fueron cambiadas de turno. También puedo decir que encuentro más signos externos de éxito con la mayoría de los que vienen que de toda mi predicación pública hacia ellos. Si me dicen que no es así en la mayoría de los lugares, responderé que desearía que la culpa de esto no recayese demasiado sobre nosotros. Si, sin embargo, algunos rechazan su ayuda, eso no les excusaría de entregarla a aquellos que la aceptarían. Si me preguntan de qué manera lo ordeno y lo llevo a cabo, podría mencionar que para impartir el discipulado consulto un listado de todas las personas de entendimiento de la parroquia, y el ayudante va una semana antes a cada familia para informarles de qué día venir y a qué hora, una familia a las 8, la siguiente a las 9, la próxima a las 10, etc. Me veo forzado por el número a tratar con una familia al completo cada vez, pero normalmente no admito que esté presente nadie que pertenezca a otra familia.
Hermanos, ¿acaso les estoy invitando ahora a esta labor sin la autoridad de Dios, sin el consentimiento de los antiguos, de los teólogos reformados, o sin tener convicción de sus propias conciencias? Vean lo que la Asamblea de Westminster dice en el directorio en ocasiones, acerca de visitar a los enfermos. Es el deber del ministro no solo enseñar a las personas encomendadas a su cuidado en público, sino también en privado, y particularmente amonestar, exhortar, reprobar y consolarles en los momentos adecuados, siempre y cuando su tiempo, fortaleza y seguridad personal lo permita. Han de recibir amonestación en tiempo de salud para prepararlos para la muerte. Y, para ese propósito, han de conversar con frecuencia con su ministro acerca del estado de sus almas, etc. Vuelvan a leer esto y piensen en ello. Si desean tener paz con Dios, presten atención a lo que Dios dice. Presten atención a la conciencia, si quieren estar en paz con ella. He tomado la resolución de tratar con ustedes claramente, aunque esto pueda desagradarles. Es poco probable que un hombre que no resuelva cumplir con un deber tan claro y grande posea un corazón sinceramente dedicado a Dios. No puedo concebir que nadie que tenga una chispa de gracia salvadora, y, por tanto, el amor de Dios, y que se deleite en hacer su voluntad, la cual está presente en todos los que han sido santificados, pueda verse arrastrado a oponerse o negarse a una obra como esta, salvo por el poder de una tentación como aquella que sufrió Pedro, que negó a Cristo. O como en aquella ocasión en que trató de persuadirlo para que no sufriese, y acabó escuchando una excomunión a medias: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Ustedes han puesto la mano en el arado. Como cristianos y como pastores, ¿están dedicados doblemente a Él y se atreverán después de esto a retirarse y negarse a su obra? Pueden ver la obra de la Reforma en pie, y están comprometidos por muchas obligaciones a promoverla, y se atreverán a descuidar los medios por los que debe llevarse a cabo. Mostrarán sus rostros en una congregación cristiana como ministros del Evangelio y orarán por una reforma, por la conversión y salvación de sus oyentes, por la prosperidad de la Iglesia, y cuando hayan terminado se negarán a emplear los medios por los que esto debe realizarse. Sé bien que la sabiduría carnal siempre presentará palabras y razonamientos para contradecir la verdad y el deber que aborrece. Es más fácil poner reparos acerca de un deber que cumplir con él, pero esperen al final, antes de pasar al juicio. Podrán entonces creer que tendrán una revisión cómoda de esos descuidos, o podrán dar cuenta de ellos ante Dios con tranquilidad. Me atrevo a pronosticar, conociendo la naturaleza de la gracia, que todos los ministros piadosos de Inglaterra tomarán conciencia de este deber y se dedicarán a él, excepto aquellos que, por algún accidente extraordinario, estén incapacitados, o los que estén bajo las tentaciones antes mencionadas. No les persuado sin esperanza de ello, sino que doy por hecho que se hará. Y si algún hipócrita perezoso, celoso o malicioso tiene reparos con respecto a esto o lo evita, el resto no lo hará, sino que tomarán la oportunidad y no se resistirán a las advertencias del Señor. Dios desvelará a los hipócritas a su tiempo, y les hará saber, para tristeza suya, lo que es tratarle con ligereza. Ay de ellos cuando tengan que rendir cuentas por la sangre de las almas. Las razones que les fueron suficientes para evitarles el deber no serán suficientes entonces, sino que se manifestará que estas razones fueron los efectos de su necedad, y que procedieron de acuerdo a su corrupta voluntad e interés carnal. Tampoco sus conciencias podrán sostenerse en esas razones en la hora de su muerte, aunque ahora lo hagan. Cuando revisen ese deber descuidado sentirán, para su desgracia, que no hay consuelo posible que para un alma que se marcha, tal y como si lo hay para aquellos que se han dedicado completamente al servicio del Señor. Estoy seguro de que mis argumentos para este deber parecerán más fuertes al final, cuando sean vistos en la hora de la muerte, en el día del juicio, y, especialmente, a la luz de la eternidad. Y ahora, hermanos, con fervor les ruego, en el nombre de Dios y por el bien de las almas de sus rebaños, que no tengan la más ligera negligencia con respecto a esta labor, sino que la emprendan con vigor y con todas sus fuerzas, y la conviertan en una gran y seria ocupación. Se requiere mucho juicio para administrarla. Por tanto, estudien de antemano cómo emprenderla, tal y como estudian para sus sermones. Recuerdo lo serio que fui con algunos del último Parlamento para que estableciesen catecismos en nuestras asambleas, pero en verdad no me apena de que esto no tuviese efecto, salvo por unas pocas de las congregaciones más grandes, ya que percibo que toda la vida de la obra en Dios yace en la administración prudente y efectiva de la misma, en sondear el corazón de los hombres y en establecer la verdad en sus conciencias, y hasta el ministro más capaz es débil para esto, y pocos de los de rango inferior serán competentes para ello. Porque no temo nada más que muchos ministros, que predican bien, serán hallados poco cualificados para esta obra, especialmente para administrarla a pecadores viejos, ignorantes y de duro corazón.
Y ciertamente, si la gente no tiene reverencia por los ministros y prefieren tomarlos a la ligera y disputar con ellos en lugar de aprender a someterse con humildad, ¿cuánto más lo harán con personas de rango inferior? Viendo pues que este trabajo nos ha sido encargado, y que hemos de realizarlo o de lo contrario no se hará, levantémonos y hagámoslo con todas nuestras fuerzas. Cuando estén hablando con sus congregaciones, háganlo con la mayor prudencia y seriedad, y sean tan serios con ellos como lo son con la vida o la muerte. Empleen tanto cuidado como lo hacen con sus exhortaciones públicas en el púlpito. Vuelvo a decir que, aparte de la predicación pública, este es para mí el trabajo de los que me he dedicado que me produce mayor bienestar, porque en público hablo a más personas, pero con menos provecho para cada individuo. Y no dudo que ustedes también lo considerarán así si emprenden esta obra con fidelidad. Mi segunda petición para los ministros en estos reinos es que, sin más dilación, emprendan de forma unánime aquellas partes de la disciplina de la Iglesia que son incuestionablemente necesarias y forman parte de su trabajo. Es un caso triste que hombres buenos descuiden constantemente y durante tanto tiempo un deber tan grande. El clamor común es, nuestra gente no está preparada para ello, no lo soportarán. ¿Pero acaso no es más bien el problema que ustedes no soportarán las dificultades y el odio que ocasionará? Si ciertamente proclaman que nuestras iglesias son incapaces del orden y gobierno de Cristo, ¿qué están haciendo sino dejar la causa a aquellos que se retiran de nosotros y animar a las personas a buscar una mejor sociedad donde se pueda dar esa disciplina? Porque aunque la predicación y los sacramentos puedan omitirse en algunos casos hasta un tiempo mejor, y de acuerdo a esto también pueda omitirse la disciplina, es un caso complicado el estar en un descuido constante durante tantos años como lo hemos hecho, a menos que sea totalmente imposible realizar el trabajo. Y, si fuese así por la incapacidad de nuestros recursos, esto nos llamaría claramente a alterar nuestra constitución para lograr que el trabajo fuera realizable. Acerca de esto he hablado claramente después, y espero que lo consideren concienzudamente. Por ahora solo les ruego, si han de rendir cuentas con seguridad al príncipe de los pastores, y no quieren ser hallados infieles a la casa de Dios, que no retrasen el establecer la disciplina por voluntad propia o por negligencia, como si fuese algo innecesario, ni se rehúsen a ello por el problema que pueda producir a la carne el hacerlo, porque así como esto sería un triste síntoma de hipocresía, también los deberes más costosos son normalmente los que más bienestar producen, y pueden estar seguros de que Cristo sustentará ese costo. Mi última petición es que todos los fieles ministros de Cristo, sin más demora, se unan y asocien para ayudarse los unos a los otros a avanzar en la obra del Señor y en el mantener la unidad y concordia en sus iglesias. Que no descuiden sus reuniones fraternales para cumplir con este fin, ni las malgasten sin provecho, sino que las mejoren para su edificación y la realización efectiva de la obra. Lean esa excelente carga de Edmund Grendel, arzobispo de Canterbury, a la reina Elizabeth, acerca de las reuniones y ejercicios ministeriales. La encontrarán en la historia de la Iglesia de Inglaterra de Fuller. Hermanos, les ruego su perdón por los errores de esta apelación y, deseando fervientemente el éxito de sus labores, rogaré diariamente a Dios para que les persuada de estos deberes que aquí les he recomendado, y para que los preserve y prospere en ellos contra la serpentina sutileza y rabia que en estos días se dedica a oponérseles y obstaculizarles. 15 de abril 1656. Su indigno consiervo Richard Baxter.